de este su programa Medio Ambiente y Desarrollo. Un fin de semana cargado de muchísimas informaciones, tanto nacionales como internacionales. Pero hoy tenemos la presencia de nuestro amigo Edwin Aristi. Él es profesor universitario, antropólogo, historiador, guía turístico, identificado con los asuntos del medio ambiente y los recursos naturales. Y vamos antes de desarrollar todo el programa, iniciar con tu presentación. Muy buenos días, Edwin. Buenos días más, muchísimas gracias una vez más por la invitación extendida. Un placer siempre pues estar aquí contigo. Recuérdate que en nuestras conversaciones te había advertido que tú ibas a ser un colaborador de este programa. Edwin, 19 de marzo, eso fue ayer. Una celebración en Aso, el presidente de la República, una marcha cívico-militar. Pero a mí me gustaría conocer tu, y que compartiéramos con los amigos televidentes el significado de esa batalla, porque se habla de que fue la primera gran batalla. Del sur del país. Tengo entendido que hubieron antes de eso otras. Sí. Mira, para algunos, las que precedieron a la del 19 de marzo no la consideran como batallas, como el caso, por ejemplo, la Fuente del Rodeo, Cabeza de las Marías, la Jicotea, la del Río Jura, todas esas precedieron a la del 19 de marzo. O sea, estamos hablando entre el 11 al 19 de marzo. Ok. Sucedieron diferentes enfrentamientos entre el ejército dominicano y el ejército haitiano. La diferencia entre ambos ejércitos es que el nuestro estaba conformado sobre todo por la llamada milicia. O sea, gente del pueblo que no tenían quizás una formación militar como tal, pero que se unieron realmente al ejército de la independencia dominicana. Y entonces, para muchos, las otras no son consideradas batallas, sino se le ve como escaramuzas. Okay. Quizás porque nosotros a veces andamos buscando las cosas extraordinarias. Lo que hay es que enfocarse en qué población tenía la parte este de la isla, que en ese momento estaba en un proceso de independencia, de separación. ¿Qué población teníamos? Lo que implica que un encuentro entre 20 personas quizás sea una batalla. Todo está, repito, desde qué punto de vista lo quieras analizar. Desde el punto de vista militar se le conoce como campañas militares. Okay. Entonces, cuando los militares te hablan de campañas, te están hablando de incursiones, de enfrentamientos. Y entre el 11 de marzo hasta el 19 hubo varias campañas militares. Hubo una reacción muy rápida de parte del gobierno haitiano, porque estamos hablando del 27 de febrero, 28, 29, porque ese año fue bisiesto. Y Luego 2 años, estamos hablando de 2 días y 11, 12, 13 días ya había una presencia militar aquí. 2 semanas. Mira, en la independencia dominicana es un proceso. Siempre lo hemos dicho que no se puede ver como un hecho del 27 de febrero. Es un proceso que inicia desde la conformación del movimiento de la Trinitaria. Porque es ahí donde se conforma realmente la idea. Se conforma y se empieza a gestar el movimiento independentista. Cuando Duarte trae a un grupo de jóvenes de la época para conformar un movimiento que se iba a encargar de influir en la población los deseos de independencia, de separación. Duarte tenía concebido en su cabeza ser autónomo, ser independiente. Hubo siempre quienes maniobraron con la intención no de ser independiente, sino de separarse de Haití. Correcto. Para buscar entonces o un protectorado o una anexión a un imperio, que pudo decir o el inglés, o el español, o el francés. Incluso hubo quienes estaban a favor de quedarse bajo el régimen haitiano. Nosotros nos llamábamos Haití en ese momento, no porque Jean-Pierre Boyer nos ocupó, sino porque en 1821 José Núñez de Cáceres nos nombró Estado Independiente del Haití Español, lo que implica que nosotros nos llamábamos Haití Español. Y entonces Boyer viene con su proyecto de unificación de los Haití, con sus intenciones de tomar la parte este de la isla, sobre todo porque España hace tiempo que había abandonado esta colonia. Y además
Cuando nosotros rompimos con Francia después del Tratado de Basilea, pues los haitianos, quienes tenían el temor de que Haití fuera retomada como colonia y se sometiera de nuevo a la esclavitud, siempre vieron latente ese temor. Y es la razón del por qué todos esos intereses digamos, se unen, ¿no? Para que entonces venga la ocupación haitiana. Duarte, en su proyecto que se idea, ¿no?, de separarnos, entonces busca traer al movimiento gente de diferentes escenarios. Esa es la gran importancia que tiene Duarte en la independencia dominicana. Hay gente que andan buscando un Duarte guerrero, luchador, para que sea proclamado el padre de la patria, porque si no lucha y muere peleando, no lo ven como un héroe, como un padre de la patria. No están viendo el proceso de conformación y de gestación de la nacionalidad dominicana, que fue él que la inició en su cabeza con ese proyecto, como fue creado ya la noche del 27 de 1844. O sea, Duarte busca en los ateros, busca en los cortadores de madera, busca en los comerciantes, tanto una ayuda económica como también de hombres, de personas que pudieran traer más adeptos al movimiento, pero además también que pudieran conformar ese ejército que se necesitaba. Edwin, vamos enfocando ese asunto de las ayudas. Me gustaría hablar un poco de la reforma que se llama. El movimiento de la reforma. Porque yo quiero que me aclare eso. Que fue en Haití. Sí, o sea, había un movimiento en Haití para derrocar a Boyer. Exacto. Y entonces la reforma, pero yo tenía entendido que eso era un movimiento, sí, de políticos y militares haitianos. Lo que pasa es que también en la parte este, lo que hoy es República Dominicana, se integraron entre esos los trinitarios a ese movimiento para derrocar a Jean-Pierre Boyer. Pero o sea, ellos hicieron acuerdos o crearon sinergia, por llamarlo así, por utilizar un término moderno, con esos haitianos, ¿verdad? Claro, incluso porque Duarte siempre sí tuvo bien claro que iba a aprovechar esa circunstancia para poder separarnos de Haití. O sea, déjame ver si yo le explico algo, porque eso se podía ver como algo como traidor y cosas por el estilo. No, todo lo contrario, es una estrategia. Es una estrategia. Pero yo quiero ponerle un ejemplo a los amigos televidentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron Vietnam y lo ocuparon. Y en ese momento, Vietnam era una colonia francesa. Y Ho Chi Minh se alió a los franceses para combatir a los japoneses. Es más o menos algo así. Y después, por supuesto, cuando terminó la guerra, entonces se fue a tiro con los franceses. Sacaron a los franceses, después vinieron los norteamericanos y hoy Vietnam es una república democrática de Vietnam completamente independiente de lo que son las características de las ocupaciones coloniales. Mira, ¿Se parece a eso? Sí, y tú te puedes ir un poquito más atrás en la historia. ¿Qué hizo España? ¿Qué hicieron los reyes de España? España estuvo ocupada por 700 años, tanto por los llamados moros, que eran los musulmanes, y los judíos. Dos grupos diferentes religiosamente hablando, pero incluso uno de ellos una cultura, porque los judíos son más que una religión, son una cultura. Y entonces, ¿qué hicieron los señores feudales? Se unen junto con la monarquía española a los judíos para expulsar a los moros. Y después, ya sacados los moros, entonces los feudales y la monarquía se unen para sacar a los judíos del territorio español. Eso mismo sucedió también con el ejemplo que acabas de dar y lo que ocurrió aquí en la República Dominicana o en la isla de la Española, cuando los trinitarios vieron la oportunidad de unirse al movimiento de la reforma para derrocar al dictador Jean-Pierre Boyer, que era lo que querían, que tenía 22 años. Y entonces, a partir de ahí, durante ese movimiento que se está produciendo en Haití, aprovechar la circunstancia para separarnos a nosotros inmediatamente de Haití.
Pero yo tengo entendido que cuando se produce la batalla del 19 de marzo, ya Boyer no es. No era el presidente, O porque sea la que, reforma lo sacó y llega entonces ya el general Herard, Charles Riveri Herard, que era como se llamaba. que ese no era parte de los acuerdos de las famosas reformas. Él estaba dentro del movimiento de la reforma, O por sea, eso queda como presidente de Haití. pero entonces después vino a invadirlo. Claro, porque se dio cuenta de las intenciones de Duarte. O sea, Duarte aprovechó la reforma para él poder tener un espacio y desplazarse en toda la geografía de la parte este de la isla y así poder ganar adeptos sin despertar sospecha de lo que él estaba tratando de hacer. Su intención era romper con los haitianos y darnos una autonomía, porque él siempre quiso ser independiente y autónomo, nunca claudicó. La grandeza de Duarte es precisamente que dentro del movimiento de la independencia y dentro de los llamados trinitarios y los héroes de la independencia y los mismos héroes de la restauración, es el único que nunca claudicó en sus ideales. Hay otros que la historia, porque la historia se basa en hechos acaecidos en el pasado, no en lo que a mí me hubiese gustado que pase, sino en lo que sucedió. Ajá. La historia ha demostrado de que algunos de nuestros padres de la patria y de nuestros independentistas y también de nuestros héroes restauradores llegaron a claudicar en sus ideales en algún momento. Duarte no, murió sin claudicar. Y Sánchez. Que por Sánchez, cierto, antes de que tú me entres ahí con Sánchez, a mí me enseñaron en la escuela que Sánchez se llama, porque debe estar vivo. Yo sé lo que creo que tú no te mueres nunca, ¿ves? Usted cambia de traje y te va para otro lado. Pero Francisco del Rosario Sánchez o Francisco Sánchez del Rosario, porque yo he oído unos individuos cósmicos que tienen mucha presencia en la comunicación, decir Francisco Sánchez del Rosario. cualquiera de las dos maneras que se utilice están correctas, porque el nombre completo de Sánchez es Francisco del Rosario Sánchez del Rosario. Ajá. O sea, él tiene un del Rosario nombre y un del Rosario apellido. Entonces, si tú dices Francisco del Rosario Sánchez, tú estás usando sus dos primeros nombres con su primer apellido. Si tú dices Francisco Sánchez del Rosario, está usando su primer nombre con sus dos apellidos. Entonces, cualquiera de las dos maneras que tú lo menciones está correcto. Ahora, la mejor manera de evitar confusión es llamarlo completo. Francisco del Rosario Sánchez del Rosario. Ok, esa es una buena aclaración. Esto es también aquí mucho de cultura, por supuesto. La cultura tiene que ver mucho con el desarrollo. Pero antes de continuar con eso de los que claudicaron, que son héroes y patricios, tenemos que ir a una pausa. Volvemos dentro de un momento.